Mi jefe me despidió para contratar a su sobrino, así que me llevé a todos los clientes conmigo. Ahora su empresa está en bancarrota. 10 años. 10 putos años dedicando mi vida a una empresa que me descartó como si fuera un pañuelo usado. ¿Saben lo que se siente entrar a una reunión un martes normal y salir sin trabajo porque tu jefe necesita acomodar a su sobrinito recién graduado? Permítanme contarles cómo empezó esta pesadilla. Me llamo Daniel, tengo 36 años, y hasta hace poco era el consultor senior de sistemas en Tech Soluciones, la empresa de Víctor, un tipo de 52 años que fundó la compañía hace 15 años. Durante una década, fui prácticamente quien mantenía a flote las relaciones con los clientes más importantes. Esos contratos gordos que firmamos el mes pasado, yo los cerré después de meses de negociación. El lunes todo era normal. El martes a las 9:15 de la mañana, recibo un mensaje de recursos humanos. Reunión urgente a las 10 de la mañana con Víctor en sala de juntas. Ni una explicación, nada. Entro a la sala y ahí están Víctor, la de recursos humanos y un chico joven que nunca había visto. Daniel, te presento a Pablo, mi sobrino, dice Víctor con una sonrisa que ahora me doy cuenta era de pura falsedad. Acaba de terminar su MBA. Asiento, confundido. ¿Me llamaron para conocer al sobrino? La empresa está tomando una nueva dirección estratégica, continúa Víctor, evitando mirarme a los ojos. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas. Mi estómago se hunde cuando finalmente lo suelta. Pablo va a asumir tu posición a partir de hoy. Tendrás 2 semanas para transferirle todos tus conocimientos y contactos. El tiempo se congela. 10 años de lealtad terminan en una frase. Ni siquiera mencionó mi desempeño o alguna queja. Simplemente, adiós. Necesito tu silla para mi sobrino. ¿Hay algún problema con mi trabajo? Logro preguntar, la garganta seca. No, para nada, responde rápidamente. Es una decisión puramente estratégica. Luego viene el golpe bajo, me ofrecen una indemnización miserable, alegando dificultades financieras de la empresa. ¿Dificultades? Si acabábamos de cerrar 3 contratos millonarios que yo negocié, necesitamos que firmes hoy, insiste la de recursos humanos deslizando el papel. Les digo que necesito revisarlo con mi abogado. Víctor frunce el ceño, pero no puede negarse. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Tuve que acompañar a Pablo a reuniones con clientes con quienes había construido relaciones durante años. El maldito de Víctor lo presentaba como un genio innovador mientras a mí me trataba como a un simple asistente. Pablo viene con ideas revolucionarias para modernizar nuestros servicios, decía, mientras el niñato sonreía con arrogancia, incapaz de responder preguntas básicas sobre los sistemas que manejábamos. Recuerdo claramente cuando Teresa, la directora de tecnología de nuestro cliente más importante, me llevó aparte. ¿Qué está pasando, Daniel? ¿Por qué te reemplazan? Ustedes son nuestro proveedor principal por ti, no por la empresa. Me limité a sonreír profesionalmente. Son decisiones corporativas, Teresa. Ya sabes cómo es esto, pero vi la preocupación en sus ojos. Por las noches no dormía, alternando entre ataques de pánico por mi futuro y revisar mentalmente cada proyecto, buscando errores que justificaran mi despido. No lo sabía. El momento que lo cambió todo, ocurrió 3 días antes de mi salida. Estaba recopilando documentación para la entrega, cuando accidentalmente abrí un correo que Víctor le había enviado a la de recursos humanos. El despido de Daniel es necesario para acomodar a Pablo. No te preocupes por los clientes, son leales a la empresa, no a él. Daniel es reemplazable. Sentí como algo dentro de mí se transformaba. El desánimo se convirtió en una determinación fría y calculada. Esa noche, cuando llegué a casa, rompí el diploma de reconocimiento que la empresa me había dado el año anterior por contribución excepcional. La decisión estaba tomada. No iba a ser una víctima. No iba a desaparecer silenciosamente. Si Víctor creía que los clientes eran leales a su empresa, y no a mí, estaba a punto de recibir la lección más cara de su vida, y yo estaba a punto de descubrir de lo que realmente era capaz. Esa misma noche llamé a Javier, un ex colega que ahora era director en una empresa competidora. Quedamos para tomar un café al día siguiente. Te ves como la mierda, Daniel. Fue lo primero que me dijo cuando nos encontramos. Le conté todo. El despido, el sobrino, el correo. Su rostro fue pasando de la sorpresa a la indignación, y finalmente a una sonrisa calculadora. ¿Sabes que podrías destruirlo, verdad? Dijo después de un largo silencio. ¿A qué te refieres? Esos clientes no son leales a Tech Soluciones. Son leales a ti, te conocen, confían en ti. El sobrino novato no tiene ninguna posibilidad de mantenerlos. Esa noche no dormí, pero esta vez por un motivo diferente. Mi mente bullía con posibilidades. A la mañana siguiente,
mi penúltimo día en la empresa, comencé a actuar. Primero, revisé meticulosamente mi contrato buscando cláusulas de no competencia. Para mi suerte, el contrato que Víctor me hizo firmar años atrás tenía lagunas enormes. Técnicamente, no podía contactar activamente a los clientes de la empresa durante el periodo de empleo. Nada mencionaba qué pasaba después. Imaginen mi cara cuando lo confirmé con un abogado laboral. El tipo literalmente me dijo, este contrato parece que lo escribió un estudiante de primer año de Derecho. Mi segundo movimiento fue evaluar cliente por cliente. Tenía un conocimiento íntimo de sus necesidades, presupuestos y ciclos de renovación de contratos. Creé una matriz con 3 columnas: probabilidad de cambio, alta, media, baja, valor del contrato, y razón principal por la que seguirían conmigo. Los resultados me sorprendieron. El 70% de los ingresos de Tech Soluciones estaban vinculados a relaciones que yo había construido personalmente. Teresa, la directora de tecnología, de nuestra cuenta principal, definitivamente me seguiría. Eduardo, el CEO de una empresa mediana que nos contrataba para todo su soporte IT, dependía completamente de mi conocimiento específico de sus sistemas. Luego estaban los clientes menores que representaban el 60% de los ingresos recurrentes. La mayoría ni siquiera conocía a Víctor personalmente, solo me conocían a mí. Mientras tanto, seguía sonriendo y capacitando a Pablo. El tipo era un desastre. Durante una reunión técnica, un cliente le preguntó sobre la implementación de seguridad que habíamos diseñado. Pablo tartamudeó alguna respuesta genérica sobre protocolos avanzados, mientras yo observaba, silencioso pero tomando notas mentales de cada falla. Durante esos últimos días también me acerqué discretamente a Luis y Carmen, los 2 técnicos más valiosos del equipo. No les dije nada explícito, solo comentarios como, qué pena que la empresa esté tomando este rumbo, o me pregunto quién será el próximo en ser reemplazado por algún familiar. Mientras Pablo seguía pavoneándose por la oficina, yo registré mi nueva empresa, Soluciones Integrales. Elegí el nombre a propósito, para que sonara genérico pero profesional. Contraté un pequeño despacho en un edificio corporativo, nada ostentoso pero con buena imagen. El último día, Víctor ni siquiera se presentó para despedirse. Típico. La de Recursos Humanos me entregó un sobre con mi liquidación, que era menor de lo prometido inicialmente, por supuesto, y me escoltó hasta la salida. Marta, una colega cercana, me susurró, «Esto es una locura, Daniel. Pablo ya está preguntando dónde guardamos las contraseñas maestras». Salí por esa puerta con una mezcla de emociones. 10 años de mi vida quedaban atrás. Pero a diferencia de lo que Víctor pensaba, no me sentía derrotado. Me sentía liberado. Esa misma tarde me reuní con Javier de nuevo. «¿Y ahora qué?», preguntó. Saqué mi laptop y le mostré mi plan detallado. ¿Qué clientes contactaría primero? ¿Qué servicios les ofrecería? ¿Cómo estructuraría las propuestas para hacerlas irresistibles? Vaya, dijo Javier impresionado. No sabía que tenías madera de estratega. Yo tampoco, contesté. Resulta que ser traicionado saca lo mejor de mí. Al día siguiente haría mi primer movimiento. Teresa sería la primera ficha en caer, y con ella, comenzaría el efecto dominó que Víctor nunca vio venir. No estaba robando clientes, estaba ofreciendo un mejor servicio a personas que confiaban en mí. Y si eso significaba que Víctor tendría que explicarle a su sobrino por qué su nuevo puesto de trabajo se estaba hundiendo, bueno, eso era simplemente un bonus. 3 días después de mi salida, estaba sentado frente a Teresa en una cafetería lejos de sus oficinas. Había elegido cuidadosamente mi vestimenta, profesional pero no ostentoso. Quería que me viera como el consultor confiable de siempre, no como alguien desesperado. Honestamente, ya estaba pensando en llamarte, me dijo Teresa antes de que pudiera lanzar mi pitch. Tuvimos una reunión con Pablo ayer. Fue un desastre. Me contó cómo el sobrino había llegado tarde, con una presentación genérica claramente copiada de internet, y no pudo responder preguntas básicas sobre su infraestructura específica. Víctor intentó cubrirlo diciendo que estaba en proceso de familiarización, pero Teresa, ustedes han gestionado nuestros sistemas críticos durante 5 años. No podemos arriesgarnos con alguien que no sabe ni dónde está parado. Intenté no sonreír demasiado ampliamente mientras le mostraba mi propuesta. La había preparado meticulosamente. Mismo nivel de servicio que tenían con Tech Soluciones, pero con 3 meses de soporte prioritario sin costo adicional. Y lo más importante, yo personalmente supervisaría todo. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó después de revisar el documento durante apenas 2 minutos. Inmediatamente.
Imaginen lo que sentí cuando firmó el contrato allí mismo. El cliente más grande de Víctor, representando casi el 30% de sus ingresos mensuales, se había ido. Así. De simple. La semana siguiente fue una montaña rusa. Me reuní con Eduardo, quien también firmó inmediatamente después de contarme que Pablo había intentado modernizar su propuesta duplicando los costos, sin explicar los beneficios. Ese chico no tiene idea de que operamos con márgenes ajustados, me dijo mientras firmaba. Me trató como si fuera un idiota que no entiende de tecnología. Para el final de esa semana, ya tenía comprometidos contratos que representaban el 45% de los ingresos de mi exempresa. Contraté a un desarrollador freelance para los primeros proyectos mientras organizaba mi estructura. Fue entonces cuando recibí la primera señal de pánico desde Tech Soluciones. Un email masivo a todos los clientes ofreciendo un 15% de descuento por lealtad a largo plazo. Patético. Víctor siempre había sido tacaño con los descuentos, y ahora de repente los regalaba desesperadamente. Yo respondí con algo mejor que descuentos, confianza y conocimiento específico. Contacté a los clientes medianos con propuestas personalizadas, recordándoles sutilmente proyectos anteriores exitosos que habíamos desarrollado juntos. No puedo creer que te dejaran ir, fue la respuesta más común. ¿Quién va a entender nuestro sistema ahora? La respuesta era nadie. Pablo podía tener un MBA, pero no tenía ni idea de las particularidades de cada cliente, las soluciones a medida que habíamos implementado, o las relaciones personales construidas durante años. Un mes después de mi despido, mi teléfono sonó. Era Marta. Daniel, esto es un caos, susurró. Teresa canceló el contrato y Víctor está fuera de sí. Está gritando a todos, culpando al equipo de ventas. Pablo está completamente perdido. Me contó que habían perdido 3 clientes más esa semana. Víctor había convocado una reunión de emergencia donde básicamente amenazó a todos con despidos si no recuperaban los contratos. ¿Y sabes lo más gracioso?, continuó Marta. Pablo presentó un plan de recuperación de clientes que consiste básicamente en llamarlos y ofrecerles más descuentos. No entiende que no es cuestión de precio. Exactamente, no era cuestión de precio. Era cuestión de confianza, competencia y relaciones. Para finales del segundo mes, mi pequeña empresa ya operaba desde una oficina modesta pero funcional. Había contratado a 2 desarrolladores y estaba en conversaciones con Luis y Carmen, quienes estaban cada vez más frustrados en Tech Soluciones. Un día, mientras estaba en una reunión con un cliente potencial completamente nuevo, porque sí, ya no me limitaba a los clientes de Víctor, recibí una notificación de email. Era de Eduardo. Había reenviado un mensaje que Víctor había enviado a todos sus clientes, acusándome de prácticas desleales y robo de información confidencial. Eduardo simplemente había añadido: ¿esto es cierto? Porque si lo es, tendríamos que reconsiderar nuestra relación. Respiré hondo, sonreí y respondí con un solo párrafo: Eduardo, tengo demasiado respeto por ti como para involucrarme en ese tipo de tácticas. Mi único secreto es conocer bien a mis clientes y ofrecerles exactamente lo que necesitan. Te invito a juzgar por los resultados que estamos entregando, no por acusaciones desesperadas. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Ya lo sabía, solo quería ver cómo respondías. Víctor se está hundiendo y lo sabe. Y vaya que se estaba hundiendo. Pero lo mejor estaba por venir. A los 3 meses de mi despido, recibí la llamada que estaba esperando. Era Víctor. Su nombre en mi pantalla me produjo una mezcla de satisfacción y desagrado. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar con un tono perfectamente profesional. Daniel Sánchez, Soluciones Integrales. Eres un maldito ladrón de clientes. La voz de Víctor resonaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Buenos días a ti también, Víctor, respondí calmadamente. ¿En qué puedo ayudarte? Lo que siguió fue una diatriba de 5 minutos sobre lealtad, ética profesional y amenazas legales vagas. Lo dejé desahogarse mientras yo revisaba tranquilamente mis emails en otro monitor. Cuando finalmente se quedó sin aliento, simplemente dije: Víctor, los clientes no son objetos que se puedan robar. Son personas que toman decisiones basadas en quién les ofrece el mejor servicio. Si quieres hablar de ética, quizás deberíamos empezar por cómo despides a empleados para contratar familiares sin experiencia. Silencio del otro lado. Cuando habló nuevamente, su tono había cambiado completamente. Daniel, seamos razonables. Esto nos está perjudicando a ambos. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Pueden creerlo? El tipo que me desechó como basura ahora quería ser razonable. ¿Qué tipo de acuerdo tienes en mente?, pregunté, genuinamente curioso sobre su desesperación.
Podrías volver. Socio minoritario. 20% de participación en la empresa. Tuve que morderme el labio para no reírme. ¿20% de una empresa que estaba perdiendo clientes cada semana? ¡Qué generoso! Lo pensaré, respondí. Te contactaré la próxima semana. Por supuesto, no tenía intención de aceptar. Pero era útil saber exactamente cuán desesperado estaba. Esa misma tarde, Luis y Carmen me pidieron una reunión urgente después del trabajo. Los recibí en mi nueva oficina, que aunque modesta, era luminosa y moderna. Queremos unirnos a ti, dijo Luis sin preámbulos. La situación allá es insostenible. Me contaron que Víctor había comenzado a señalarlos como responsables de las fallas técnicas que estaban ocurriendo. Pablo no tenía idea de cómo gestionar los sistemas y estaba cometiendo errores graves, pero toda la culpa recaía en el equipo técnico. El colmo fue ayer, añadió Carmen. Perdimos completamente el servidor de respaldos del cliente Mendoza porque Pablo intentó optimizarlo sin consultarnos. Cuando intentamos explicarle a Víctor lo que había pasado, nos acusó de sabotaje. Los contraté a ambos allí mismo. Con ellos a bordo, ahora, tenía no solo mis relaciones con clientes, sino también el conocimiento técnico profundo que hacía funcionar las soluciones. Al día siguiente, recibí una notificación legal. Texsoluciones me demandaba por prácticas desleales de comercio y apropiación de secretos empresariales. Mi abogado revisó el documento y soltó una carcajada. Esto es pura intimidación. No tienen caso. De hecho, esto demuestra que están desesperados. Tenía razón. La demanda estaba tan mal construida que el juez la desestimó en la audiencia preliminar. Pero lo mejor fue lo que ocurrió después. La noticia de la demanda fallida se filtró en el sector. En lugar de dañar mi reputación, reforzó la imagen de que Víctor estaba perdiendo el control. 3 clientes más que estaban indecisos decidieron cambiarse a mi empresa ese mismo mes. 4 meses después de mi despido, recibí un mensaje de Marta. Acaban de anunciar un recorte de personal del 40%, oficialmente por reestructuración, pero todos sabemos que no hay dinero para las nóminas. Víctor está vendiendo su coche de lujo. No sentí alegría al leer eso. Sentí justicia. No era venganza personal contra los empleados que no tenían culpa. Era el resultado natural de decisiones pésimas tomadas por alguien que valoraba el nepotismo por encima del mérito. La semana siguiente ocurrió el golpe definitivo. El cliente Arellano, que representaba el último contrato grande que le quedaba a Víctor, canceló su servicio después de una falla masiva que dejó sus sistemas inoperativos durante 72 horas. Pablo había configurado incorrectamente los servidores de redundancia. Me contactaron directamente. Daniel, necesitamos que tomes el control de nuestros sistemas inmediatamente. El presupuesto no es problema. Solo arréglalo. Cuando mi equipo entró a los servidores de Arellano, encontramos un desastre. Nos tomó un fin de semana entero reconstruir lo que Pablo había destrozado en menos de un mes. El lunes siguiente, Víctor hizo un último intento desesperado. Me ofreció comprar mi empresa. Podemos unir fuerzas de nuevo, dijo con una voz que intentaba sonar cordial. 49% para ti, yo mantengo el 51%, pero tú manejas toda la operación. Su oferta llegaba 5 meses tarde. Lo siento, Víctor, respondí, pero los clientes son leales a mí, no a ti. Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi oficina, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. La siguiente noticia que recibí sobre Texsoluciones fue exactamente un mes después. Y era exactamente lo que había anticipado. Texsoluciones se declara en quiebra, tras perder el 85% de su cartera de clientes. El titular apareció en la revista especializada del sector 6 meses después de mi despido. Javier me envió el link con un mensaje simple: lo lograste. No respondí inmediatamente. Me quedé mirando la pantalla, procesando lo que significaba. No sentía la euforia que esperaba. Era más bien una calma extraña, como cuando finalmente resuelves un problema matemático particularmente difícil. Esa tarde invité a todo mi equipo. Ahora éramos 8 personas a una pequeña celebración en la oficina. No mencioné explícitamente la quiebra de Víctor. Solo levanté mi copa y dije: por las segundas oportunidades y por valorar lo que realmente importa, las personas. Todos sabían a qué me refería. La mayoría venía de Texsoluciones y había experimentado de primera mano el estilo de gestión tóxico de Víctor. Al día siguiente, implementé algo que había estado planeando durante semanas. Un programa de participación accionaria para empleados clave. Luis, Carmen y los demás recibirían pequeños porcentajes de la empresa basados en su desempeño y lealtad.
Quiero que todos sientan que esto es tanto suyo como mío, les expliqué, porque lo es. Nunca olvidaré sus caras. Era exactamente lo opuesto a lo que habían experimentado con Víctor, donde todo el mérito y las ganancias iban a parar a un solo bolsillo. La vida siguió. La empresa creció de forma controlada, pero constante. Implementé políticas estrictas de meritocracia y transparencia. Las decisiones importantes se tomaban considerando la opinión de todo el equipo. Trabajábamos duro, pero también respetábamos el equilibrio entre vida personal y profesional. Casi había olvidado todo el asunto cuando, exactamente un año después de mi despido, recibí un email que me dejó helado. Asunto: solicitud de empleo Pablo Méndez. Sí, el sobrino de Víctor me estaba pidiendo trabajo. Abrí el mensaje con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Estimado Daniel, probablemente te sorprenda recibir este email. Después de lo ocurrido, entendería perfectamente que lo borrara sin leerlo. Solo quiero que sepas que nunca fue mi intención que las cosas salieran como salieron. Mi tío me presentó la oportunidad como un puesto de aprendizaje, donde tendría tiempo para adaptarme gradualmente. Nunca me dijo que estaba reemplazando a alguien con tu experiencia y conocimientos. Para cuando me di cuenta de la situación real, ya era demasiado tarde. Intenté aprender lo más rápido posible, pero estaba claramente fuera de mi liga. El fracaso de la empresa es tanto culpa de mi incompetencia como de las decisiones de mi tío. He aprendido la lección más difícil y costosa de mi vida. Si me das la oportunidad, estoy dispuesto a comenzar desde abajo, demostrar mi valía y aprender correctamente este negocio. Atentamente, Pablo. Releí el email varias veces. Parte de mí quería responder con un simple jódete, pero otra parte reconocía algo en sus palabras. Humildad forzada por las circunstancias. Sí, pero humildad al fin. Le ofrecí una entrevista. Cuando llegó a la oficina, parecía una persona completamente diferente al arrogante recién graduado que había conocido un año atrás. Había ojeras bajo sus ojos, y su postura era la de alguien que había recibido varios golpes de la vida. ¿Dónde está tu tío ahora?, le pregunté después de las formalidades iniciales. Se mudó a otra ciudad. Perdió casi todo, incluyendo su casa. Estamos distanciados. No insistí. No necesitaba más detalles sobre la caída de Víctor. Te voy a dar una oportunidad, Pablo, le dije finalmente. Posición de nivel inicial, salario acorde, y con un periodo de prueba de 3 meses. Después de eso, tu continuidad dependerá exclusivamente de tu desempeño. Lo que siguió me sorprendió. En lugar de agradecimiento efusivo, Pablo simplemente asintió y dijo: es justo, es más de lo que merezco, y más de lo que yo habría hecho en tu lugar. Esa noche, mirando por la ventana de mi nueva oficina ahora, en un edificio mucho más elegante, pensé en el extraño camino que había recorrido en solo un año, de empleado leal a emprendedor exitoso, de víctima a victor, con minúscula por supuesto, de instrumento en los planes de otros a arquitecto de mi propio destino. Pero lo más importante, aprendí que el verdadero valor de un negocio no está en sus contratos o sus equipos, está en las personas y las relaciones que construyes. Y eso, amigos de Reddit, es algo que Víctor nunca entendió, hasta que fue demasiado tarde. Para los que preguntan, sí, Pablo sigue con nosotros y está haciendo un trabajo decente. Y no, nunca más supe de Víctor y está bien así.